Estás viendo Agro 3. ¿Qué es el HLB y cómo afecta a los cítricos? Escucha este interesante informe. El HLB es la enfermedad más devastadora que afecta a los cítricos en todo el mundo. Es ocasionada por una bacteria que se llama Candidatus liberibacter y esta bacteria la transmite una chicharrita que se llama Diaphorina citri. Diaphorina citri es un insecto del tipo que se conoce comúnmente como chicharritas de los cítricos, y la importancia que tiene en estos momentos para todos nosotros, para la citricultura, es que es el insecto vector del HLB. Es una enfermedad muy importante que ya está en nuestro país. En San Pedro tenemos la particularidad de que no tenemos la presencia de este insecto vector y tampoco tenemos a la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos a monitorear la presencia de Diaphorina citri. El INTA y otras instituciones como el SENASA estamos haciendo monitoreos para detectar la presencia de Diaphorina citri y es muy importante que aprendamos a realizarlo de la manera correcta. Hay un tipo de monitoreo que se realizan para determinar en qué zonas del país, en qué zonas citrícolas está presente. Eso actualmente lo está haciendo SENASA desde la experimental, y estamos trabajando en lo que es el monitoreo del vector, pero pensando ya en efectuar algún tipo de control. Si bien en nuestra zona no tenemos todavía este insecto, por suerte, ni la enfermedad, estamos poniendo a punto todo lo que sean las técnicas de monitoreo como para prepararnos en el caso eventual que en algún momento lo empecemos a encontrar. Hay distintas formas de monitorearlo, observando directamente a los brotes, que es donde van los insectos adultos, trampas amarillas adhesivas, son unas trampas pegajosas de un color que atrae mucho a estos insectos. Y el tercer método del que podemos hablar es el método del golpeo de ramas o golpeo, que consiste en utilizar una bandeja y un palo o un segmento de caño, golpear ramas y de manera que lo que hay en las ramas pueda caer a la bandeja y poder observar qué es lo que había en esa rama que uno golpeó. Estos tres métodos de monitoreo son complementarios porque tienen cada uno sus ventajas y sus desventajas y sus momentos óptimos de uso. Por ejemplo, la observación de brotes hay épocas del año que no se puede hacer porque no hay brotes, entonces nos quedan los otros dos métodos, que es el de las trampas amarillas y el del golpeo de ramas. El de las trampas amarillas también tiene algunas falencias porque hay épocas del año en donde los insectos están presentes pero por las bajas temperaturas no se mueven, entonces uno no los podría detectar. Y es ahí donde el golpeo de ramas tiene su importancia, porque uno no tiene que depender de que el insecto se mueva, sino que de alguna forma lo va a buscar cuando hace esta acción. Llega la época invernal y comienzan las labores de poda en la vid. ¿Cómo deben realizarse y de qué se trata? Nos lo cuentan los técnicos del INTA. La poda es la práctica mediante la cual se eliminan partes de la cepa para modificar el desarrollo natural de la misma y adecuarla así a los objetivos del productor. Los objetivos pueden tener que ver con aspectos de calidad, de equilibrio, de rendimientos que se buscan alcanzar. Así tenemos distintos tipos de podas que tienen que ver con la formación, que son las que se realizan en las primeras etapas del cultivo para adecuar el desarrollo de la planta al sistema de conducción que se vaya a elegir. Podas de fructificación que se dan una vez que la planta ha entrado en producción y que permiten modificar los aspectos productivos y la relación de la producción de fruta con la producción de hojas y de sarmientos. También existen prácticas que tienen que ver con el rejuvenecimiento. La poda de rejuvenecimiento la realizamos para eliminar estructuras envejecidas de la planta y que las unidades de poda respeten el espacio determinado por el sistema de conducción y el marco de plantación. Uno de los factores más importantes a tener en cuenta cuando estamos podando y decidimos qué podar son los elementos de poda. Son porciones de madera de 1 año de edad que quedan en la planta después de realizada la operación de poda. Los elementos pueden ser pitones,
los cuales están constituidos por 2 yemas y su función es mixta. En el caso de, por ejemplo, viñas destinadas a variedades para la vinificación, estos pitones cumplen la función de cargadores de fruta, y en el caso de parrales cumplen la función de renuevo. Otro elemento de poda es el cargador o guía, como unidad de carga. Estos cargadores o guías están constituidos entre 6 a 10 yemas, dependiendo de la variedad y si son fructíferas las yemas basales. Y en el caso de estructuras como el parral, hablamos de poda mixta, lo cual está constituido por un pitón y un cargador. Principalmente tenemos que elegir sarmientos de 1 año de edad, que estén equilibrados. ¿A qué me refiero equilibrados? Que no tengan más de 1,30 metros, 1,50 metros, dependiendo de la variedad. Que los entrenudos entre los sarmientos sean también equilibrados, normales. Si hacemos cortes transversales, sean bien redondeados. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la tonalidad del sarmiento. El sarmiento tiene que estar bien asoleado, significa que estuvo expuesto al sol, que tiene buena reserva. También tenemos que tener en cuenta el tipo de yema, que la yema esté globosa. Nos vamos a encontrar muchas veces en el campo con plantas desequilibradas, con sarmientos tableados, de mucho vigor, con yemas muy puntiagudas. Hay que tener cuidado con ese tipo de yemas porque no son fértiles. Tenemos que evitar elegir sarmientos de este tipo con muy poco vigor, extremadamente cortos, miren la longitud de los entrenudos muy corto. Debemos elegir lo posible sarmientos sanos que no hayan tenido problemas de oidio, por ejemplo, y peronóspora. Esto es fácil de identificar visualmente porque los sarmientos vamos a ver manchas irregulares, colores chocolate, rojizas. Recuerden algo muy importante al elegir el sarmiento equilibrado: cuando hacemos un corte, esta es la forma que buscamos, bien circular. Este es un sarmiento equilibrado con una yema bien redondeada, fructífera. Y miren, si lo comparamos con un sarmiento muy vigoroso, miren el corte como es, bien tableado, bien transversal. Estos son los sarmientos que debemos evitar. Otro factor importante a tener en cuenta cuando estamos podando es el tipo de corte. El corte debe ser superior a la yema, lo ideal es que dejemos unos centímetros, y tiene que ser bisel opuesto. Me refiero a este corte. Este sería el corte correcto, en forma de bisel opuesto a la yema y dejando unos centímetros por arriba de la yema. En este caso, el corte estaría erróneo, porque como pueden ver, el bisel está en la misma dirección de la yema, y el inconveniente es que en el caso que haya rocío o mucha humedad, esta humedad o esta agua se dirige hacia la yema. Las razones de que debemos hacer cortes sobre las yemas un par de centímetros es porque la vid, cuando hacemos los cortes muy al ras de la madera, produce estas invaginaciones que hace que la savia elaborada de la planta no se transporte bien a la yema. Esa es la razón, repito, del por qué debemos podar unos centímetros por arriba de la yema. Llegamos al final de una nueva edición de Agro 3. Esperando que nuestra compañía y nuestros contenidos hayan sido de tu agrado, nos vemos en pocos días.